días, bienvenidos, gracia y paz sea con ustedes, hermanos varones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy es miércoles 6 de enero, primer día de la primera semana del año de gracia 2021, y es para mí una gran bendición compartir con ustedes la enseñanza que Dios tiene preparada el día de hoy para nosotros, los varones, que estamos firmes en la fe, que nos comportamos varonilmente y que nos esforzamos por vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todos mis hermanos de Morelos, de Oaxaca, hermanos varones también de aquí, de la Ciudad de México, sean ustedes bienvenidos. El Señor les bendice. Le voy a invitar para que juntos abramos las Sagradas Escrituras en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, en el capítulo número 18, y vamos a leer los versículos del 14 al 17. Le invito pues para que tome usted la palabra de Dios en sus manos, busque la cita y lea conmigo la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 18, versículos del 14 al 17. Siga usted por favor con su vista la lectura. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaya, hijo de Joaida, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Palabra de Dios. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque en esta mañana usted nos permite abrir las Sagradas Escrituras, su santa y bendita palabra, Señor, para poder escudriñarla, para poder interpretarla conforme a su voluntad, a su enseñanza, a su doctrina en la vida de mis hermanos varones. Le ruego, Padre, sea pues usted con nosotros, acompáñenos en este día, hónrenos con su presencia y permítanos recibir el mensaje, su palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor, para que su nombre sea honrado, glorificado y bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que usted y yo, hermanos, acabamos de leer en la palabra de Dios, se conoce en términos de la realeza como los cargos de la corte. Los cargos de la corte, hermano, son los oficios que se desempeñaban en la realeza de las monarquías de Europa occidental, como en la Inglaterra medieval, la corona de Francia o la monarquía española. Estos cargos históricos no son más que un extracto similar a la monarquía bíblica. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el capitán de la guardia, el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos, eran oficiales del faraón que aparecen nombrados en el libro de Génesis, en el capítulo 39 y en el capítulo 40. Y aquí, en Primera de Crónicas, en los versículos que acabamos de leer, vemos los cargos de la corte en los oficiales de David. La palabra de Dios nos dice claramente que habían generales del ejército, habían cancilleres, sacerdotes, habían representantes, autoridades sobre cereteos y peleteos, y estaban los príncipes cerca del rey. Todos estos, hermanos, entonces son los cargos de la corte de los oficiales del rey David. Pero eso no es todo.
Si nos vamos ahí mismo, en Primera de Crónicas, capítulo número 11, versículo 10, también se mencionan a los valientes de David. Dice la Escritura en Primera de Crónicas 11:10, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y en este capítulo número 10 se menciona a Jasobeam, a Eleazar, a Abisai, a Benaya, entre otros, como los valientes, los principales valientes de David. Hermanos, en otras palabras, hablando en términos de la realeza, estos valientes de David eran prácticamente los caballeros de la realeza. Ahora bien, aquí en los principales de los valientes, que son los caballeros de la realeza, es donde quisiera enfatizar la enseñanza que Dios tiene para nosotros los varones. Un caballero, en términos generales, es un jinete que monta a caballo. Ser un caballero, hermanos, implicaba vivir en un prestigio social y económico, dado el gran costo que implicaba el mantenimiento de uno o de varios caballos. Quien poseía uno o varios caballos seguramente tenía solvencia económica para sostener un establo o tierras con suficiente extensión para alimentar a estos animales, un pozo para abastecer de agua, servidumbre para domar, para cuidar, para alimentar, para limpiar, para pasear y custodiar a estos animales. En otras palabras, tenía solvencia económica o dinero para pagar la costosa silla de cuero, herrajes y todo el mantenimiento que implica mantener a estos animales. En los tiempos del profeta Samuel, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, los nobles hermanos estaban dedicados a las armas y siempre hubo una relación entre ellos y su rey. En otras palabras, el noble era un caballero y militar a la vez. El ser caballero, hermano, ilustra mucho de lo que un cristiano debe ser, porque nosotros los cristianos servimos a un rey y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Todo caballero de Dios debe permanecer en santidad, así como José, que propuso en su corazón no pecar contra Dios por causa de la esposa de Potifar, como Job, por ejemplo, varón perfecto y recto y temeroso y apartado del mal, o como los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, enviados para predicar de Jesucristo, de su obra redentora, de su vida, de su muerte, pero también de su resurrección. En los tiempos en que usted y yo estamos viviendo, hermanos, el ser caballeros es un término extraño y para muchos quizás anticuado, porque el ser caballero implica ser un varón distinguido, poseedor de un código de ética, es decir, de valores, atento, amable, educado, cosa que al parecer los varones de este siglo carecen, tanto que en el transporte colectivo, ¿verdad? Se han puesto carteles solicitando a los varones cederle los asientos a las mujeres embarazadas o a los ancianos. Diga: Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria, tú eres
el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
gloria. Su nombre es ancianos. Cuando se acerca, hermanos, el Día de las Madres, es común escuchar que nuestros hijos honren a sus madres con la cita bíblica de Proverbios 31 que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los hombres? ¿Habrán hombres virtuosos? En Proverbios, en el capítulo número 20, versículos del 6 al 7, dice la palabra de Dios lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nosotros los hombres? Muchos hay que se proclaman en su propia bondad, dice Proverbios, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces aquí, hermanos, es donde surge la pregunta: hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Hoy, hermano, uno de los principales problemas que enfrentan las familias de la tierra es que el varón, cabeza de su mujer, no cumple con sus roles o sus funciones designados por Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24, en Efesios 5:31, en Primera de Corintios 7, en Colosenses 3:19, en Primera de Pedro 3:7. Y si el varón no cumple con sus funciones o sus roles, es porque en lo espiritual, desde pequeños, los padres no
educaron a los hijos en los principios bíblicos de Dios, y en lo secular no le educaron bajo el valor de la responsabilidad. Por ello, cuando el niño crece, se hace hombre, se hace varón, se casa, pues su esposa viene a ser prácticamente su segunda mamá, porque el varón es incapaz de ejercer el liderazgo y su llamado dentro del matrimonio, y por ende la mujer asume el papel del varón con una responsabilidad que no le corresponde. Dios es el único, hermano varón, que puede cambiar los patrones, que puede cambiar esta conducta. Él es el que puede transformarnos, el que puede cambiarnos, el que puede hacer que los esposos sean capaces de amar y de honrar a sus esposas, y que como padres enseñemos a nuestros hijos a vivir en el valor de la responsabilidad y convertirlos en esos varones de Dios capaces de transformar nuestra sociedad para que el nombre de nuestro Dios sea honrado y glorificado. Un caballero, hermanos, siempre se va a ir a duelo para defender su honor. Y nosotros, los cristianos, tenemos que defender nuestro honor viviendo una vida en santidad, viviendo una vida en rectitud delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Primera de Pedro, en el capítulo número 2, gloria a Dios, aleluya, encontramos respuesta a esta pregunta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 17. Dice la palabra de Dios lo siguiente: amados, yo os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Dios quiere, hermanos, que vivamos como siervos de Dios en toda prudencia, manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, honrando a todos, porque haciendo esto honramos al Rey, que es Señor Jesucristo, Señor nuestro. Volvamos a los caballeros de la realeza. Todo caballero, hermano, necesita un arma para la batalla. Y Dios no solo nos ha provisto de esa armadura, sino también nos ha provisto de una espada para batallar contra el enemigo de nuestras almas. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, aleluya, palabra de Dios. La frase, hermanos, la espada del Espíritu, aparece aquí en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y la espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que todo cristiano debe conocer con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra los dardos del fuego del maligno. Hoy, hermanos,
en este mundo hay muchos hombres de negocios, hombres letrados, hombres educados, hombres de política, hombres de finanzas, hombres de deportes, pero en realidad lo que este mundo necesita son hombres de Dios, capaces de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que pelee la buena batalla de la fe, que guarde los mandamientos de Dios sin mancha, como dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11. Ese tipo de hombres es en realidad lo que hoy nuestra sociedad, nuestra tierra necesita. Hombres que amen a Dios, que sean esforzados y que sean valientes, capaces de predicar el Evangelio. Ser un caballero de Dios, hermanos, es ser alguien que conoce a Dios y se parece más y más a nuestro Señor Jesucristo. Ser un caballero de Dios es aquel que muestra evidencias de una conducta transformada, cambiada por Dios y el Espíritu Santo. Un caballero, hermanos, huye de las cosas que lo alejan de Dios, del Señor nuestro Padre, y pelea por las cosas de Dios. Por eso, hermanos, la armadura de Dios es para ayudarnos a enfrentar las batallas que vivimos diariamente. Ser un caballero de Dios es ser alguien que conoce a Dios y se parece más y más a nuestro Señor Jesucristo, que con su conducta da evidencias de tener un carácter transformado por Dios y por el Espíritu Santo. Un caballero de Dios, hermano, huye de las cosas que lo alejan del Señor y pelea por las cosas de Dios. Por eso, hermano, la armadura de Dios es para ayudarnos a enfrentar las batallas diarias que acontecen en nuestra vida cotidiana. En ese sentido, hermano, veamos algunas virtudes que un verdadero hombre de Dios o varón de Dios debe poseer. La valentía, hermanos, es uno de los requisitos que un verdadero hombre de Dios debe tener. En la Biblia encontramos en diferentes pasajes hombres que mostraron valentía en circunstancias difíciles de sus vidas. Un hombre valiente es aquel cuya confianza en el poder de Dios lo ayuda a vencer cualquier miedo. La valentía, pues, es el esfuerzo, es una actitud de todo varón de Dios. En Josué 1:9 dice la Escritura: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El hablar con verdad, hermanos, desechando la mentira, vuelve a un hombre en un hombre de honor e íntegro. Un hombre de honor e íntegro, por tanto, vive en honor, y esta virtud es indispensable para comportarnos como un varón de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 25 dice la Escritura: por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. También, hermanos, el hombre de Dios es un caballero que sabe respetar a los demás, está atento y piensa en otros antes que él. La caballerosidad es una conducta deseable en el verdadero varón de Dios. Filipenses 2, del 3 al 4, dice lo siguiente: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Gloria a Dios. La pureza, hermanos, es otra virtud deseable en el varón de Dios.
Un hombre puro es limpio de corazón, de mente, de palabra y de cuerpo. Por tanto, la pureza es indispensable en todo varón de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, dice que exhorta a todo varón a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y dice que si hay virtud alguna y si hay algo de alabanza, que en eso pensemos. Y el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia enseña, hermanos, que los apóstoles fueron hombres leales a Jesucristo pese a las dificultades con las que se encontraron al predicar el Evangelio. La lealtad es una virtud deseable en todo varón de Dios. Un hombre leal es aquel que es fiel. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si hablamos de obediencia, hermanos, el Señor Jesucristo es el principal ejemplo de la misma. Él fue obediente al Padre hasta la muerte, cumpliendo el propósito de Dios para el cual vino a esta tierra, a morir por los pecadores, garantizando la salvación y la vida eterna. Un hombre de Dios es un hombre que sigue los mandamientos de la palabra de Dios. En el libro de los Salmos 119:33 dice la palabra: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame el entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Aleluya, palabra de Dios. También, hermanos, un hombre de Dios es un hombre dedicado y comprometido totalmente a Dios. Romanos 12, versículo del 1 al 2 dice: por tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como podemos darnos cuenta, hermanos, un hombre de Dios es un caballero de Dios. Es aquel que ha consagrado su vida para servirle a su Rey, es decir, a Jesucristo. Él es nuestro Rey. La palabra de Dios contiene historias de hombres que dedicaron sus vidas al servicio de Dios, y esas historias están en el Antiguo Testamento como también lo están en el Nuevo Testamento. Y usted y yo, hermano, ¿estamos exentos de vivir consagrados para servir a nuestro Rey? Por supuesto que no. ¿Sabe? El Señor tiene un mensaje para usted y para mí en 2 de Timoteo, capítulo número 4. 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículos del 1 al 5. Y dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabra de Dios. El Señor nos exhorta, hermanos varones, a hacer esto.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por su palabra, por su mensaje que hoy ha brindado a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque entendemos que quieres hacer de nosotros mejores hombres. Hoy nos has recordado, Señor, que hemos sido llamados para predicar tu palabra en todo tiempo y fuera de tiempo. Conocemos, Señor, que tú estás obrando en nosotros para hacer de nosotros hombres valientes, capaces de hacer tu obra y extender tu reino. Varones, Señor, dispuestos a enfrentar un mundo lleno de inmoralidad con el poder de tu palabra. Tú nos pides, Señor, que reprendamos, que exhortemos con toda paciencia y doctrina, pero con su autoridad. Que los hombres aparten sus ojos, sus oídos de toda maldad. Hoy nos recuerda, Señor, que hemos sido llamados para servir. Le rogamos, pues, que nos ayude a servirle como es digno de servir a un rey, con valentía, con honor, como un caballero cortés, honrado, amable, generoso. Que seamos poseedores de una conducta intachable para su honra y su gloria. Permítanos dar un buen testimonio a los de afuera, a los que no le conocen. Permítanos vivir en honor, honrando siempre su santo nombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén y amén.